54, versículo 2. Isaías 54, 2 y 3. Aleluya. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Vamos a orar, hermanos, si gusta ponerse de pie. Vamos a orar. Dios, en esta hermosa mañana aquí en Acapulco, te damos muchas gracias, Dios, por el mensaje previo, Señor, por la vida de Oscar. Gracias. Gracias por Pastor Luis Alberto y Laura, Señor, que nos dan la oportunidad de estar aquí en este lugar, Señor. Gracias por este privilegio, Dios. También te doy gracias, Señor, por esta ciudad que has levantado como una ciudad para que se predique tu palabra de alcance victoria, el mensaje aquí en esta ciudad, Señor. Muchas gracias por lo que estás haciendo. Te pido que abras todo corazón y que uses de mi vida, Señor, para compartir de tu palabra a cada uno en este lugar. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Dios me ha permitido estar por muchos años, muchos, como 8 años, dentro de un hogar de rehabilitación, trabajando con nuestros hermanos, conociéndonos, y fue un tiempo muy hermoso en mi vida estar en la rehabilitación. Después Dios me permitió trabajar en la iglesia, aún ya siendo pastor, trabajar en los diferentes ministerios de la iglesia. Y fue una bendición, un regalo bien grande. Por las canas que tengo, ya puedo decir que he vivido muchos años de vida, pero también en el ministerio de Alcance Victoria. Yo he vivido 34 años en este ministerio tan, pero tan hermoso. Es un ministerio grande, es un ministerio que amo mucho, porque fue el lugar donde Dios abrió sus puertas para recibirme como una persona que llegaba completamente derrotado. Eso fue Alcance Victoria, y eso es para mí Alcance Victoria, un lugar donde estamos dispuestos a dejar nuestra vida agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. También no puedo dejar de mencionar que agradecidos con Pastor Sony, nuestra hermana Yuli, por lo que han hecho en nuestras vidas, por la paciencia y la confianza que han tenido con mi esposa y conmigo. Al ver este retiro de cada año, es un retiro ya que tradicionalmente hacemos en las iglesias del Valle de México, y ahora con la región oriente, con Pastor Luis Alberto y Laura, pues me da un gusto grande estar aquí y un privilegio bien grande de estar con ustedes, con esta región tan hermosa en el Valle de México Oriente. Y el título que le pusieron a este retiro fue algo también muy bueno y amplio
panorama que puede uno predicar, ¿verdad? Hay mucho que pudiera usar, ¿no? Nehemías y de Jacob y Esaú, tanta cosa que se viene a la mente cuando te dicen vas a predicar. Gloria a Dios. Y tomamos esta escritura porque es una escritura que Dios puso para este ministerio a nuestros pastores fundadores. Ensancha el sitio de tu tienda y alarga las cortinas, dice. Quiero mencionar que aquí esta palabra de Isaías 54, 2 y 3 habla de fe. Habla de fe, habla a Dios a través del profeta Isaías, habla de fe para nosotros, de extendernos, de extensión, de crecimiento. La palabra ahora que está usando aquí en este retiro es la palabra mega. ¿Cuántos saben que es mega, verdad? Mega. La palabra mega la estuve buscando ahí en el diccionario, pero no encontré algo bueno ahí que me ayudara. Y mega significa grande, algo tal vez exageradamente grande. Mega es algo muy extenso, muy amplio. Y la palabra mega pues es la que se escogió para este retiro y, ¿verdad? Desde luego tiene que referirse a algo esta palabra, o sea que a mega qué crece, que no es la panza, ¿verdad? Porque está viendo la panza y dice, mega panza, no, mega, ¿qué va a crecer? Es algo que tiene que crecer. Y ténganme paciencia, porque cuando hace como 20 años el ministerio de Alcance Victoria allá en el Valle de México empezó a crecer en iglesias y se formaron muchas iglesias pequeñas, entre ellas pues nosotros, ahí estábamos, un grupo de iglesias pequeñas que estaban en crecimiento. Antes teníamos más comunicación con el pastor fundador y él hablaba, teníamos eventos y venía y hablaba con un servidor y me decía, oye Chavarín, aquí caben muchas iglesias. Pues sí, muchas iglesias, caben muchas, pero es una ciudad muy grande. Y decía, aquí caben como 1000 iglesias. Cuando dijo como 1000 iglesias casi me desmayo, ¿no? Porque como 1000 iglesias. Hablando en una mente mega, ¿no? Un hombre que tiene una visión mega. Y bueno, se fue a ese evento y a los 2 o 3 años regresó a otro evento. Y oye, Chavarín, me dice, tienes una iglesia, una ciudad muy grande. Y le digo, sí, muy grande. Y me dice, aquí caben como 100 iglesias, me dice. Entonces ya calculé que me redujo 900 iglesias. Yo dije, gracias Dios, ya se va más aproximado el número. Creo que sí podemos tener 100 iglesias aquí en el Valle de México. Actualmente somos como 20 iglesias en el Valle de México. Fíjese, hermano, que como 20 iglesias, pero yo creo que es una atención, una preocupación de nuestras autoridades que nuestras iglesias crezcan a ser iglesias megas, o sea, iglesias grandes. Que estamos hablando de una iglesia grande que cubra, digamos, 500 miembros, 1000 miembros,
pastor fundador está en eso, ¿verdad? De que nosotros podamos tener iglesias megas, grandes. Porque ellos miran, o él mira, pues muchas iglesias, pero muy chicas, muy pequeñas. Se nos preguntaba de un promedio de 100 a 200 miembros nuestras iglesias. Entonces, son iglesias pequeñas. Pero la idea del pastor fundador es que crezcamos a ser iglesias megas, grandes. Ahora, por la venida de la base de Panamá, con la llegada, se abrió un panorama muy hermoso para nosotros, porque como que se nos empezó a dar la oportunidad de crecer como iglesias. Cuando llegaron estas bases a Panamá primero, cercanas, porque ya teníamos la de África, pero la verdad estaba muy lejos África. Entonces ahora en Panamá ya más cercano, y podíamos ver ya como más latino, más cercano, la posibilidad de aprender de esta base aquí en Panamá. Y luego se viene la otra base que es en Guadalajara, donde afortunadamente ahí también igual pudimos tener comunicación más cercana con los pastores ahí en Guadalajara. La idea del pastor fundador era que pudiéramos crecer las iglesias en México, de ser minis a ser megas. Entonces esa oportunidad se estaba y se está abriendo ahora en México. Creo que este retiro responde a esa necesidad, a esa urgencia de levantarnos como unas iglesias megas. Ahora, más cercanamente hablando de Panamá, tenemos a Pastor Enrique López, que él es el que había estado también hablando sobre cómo desarrollar una iglesia mega. Y luego también el Pastor Sony en las juntas, ¿verdad?, mencionaba que algunas estrategias para crecimiento de las iglesias pequeñas a iglesias megas. Entonces, información por un lado y por otro, pues nos bendicen, porque ahora tenemos la oportunidad de ver que ser mega no es un punto a donde podemos llegar mágicamente. O sea, como decir, brinco aquí y soy mega y ya. No. Estoy en una posición donde puedo crecer a ser mega, pero tengo que vivir un proceso para ser mega. No puedo ser mega y decir, ahora soy mega, y no he vivido un proceso muy importante que es para ser mega. Entonces, esto es muy hermoso, porque aprendemos que para poder llegar a un punto hay que caminar ciertas cosas que nos van a llevar a ese punto. En este caso, una iglesia grande no se da de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso de crecimiento. Mire que importante es entender que tenemos que pagar el precio por todas las cosas. Hay que pagar un precio. Y pagar un precio es mirar la condición y la situación donde estamos. Y en este mensaje, apelando a su paciencia, pues quiero explicar bien los puntos. Una cosa que primero tenemos que ver es el sueño. O sea que si queremos realmente llegar a tener una iglesia mega, si realmente lo queremos. Y quiero citar un pasaje que todos conocen, que es el estanque de Bethesda. El estanque de Bethesda, ahí llega Jesús
y se encuentra un hombre paralítico. ¿Se acuerdan ahí, hermanos? Y se encuentra un hombre paralítico, pero Jesús le pregunta a ese hombre una pregunta que parece tonta, parece ingenua esa pregunta, y le dice al hombre, le dice: ¿quieres ser sano? Es una pregunta que tú dices: Dios mío, pues qué pregunta, claro que quiere ser sano. Bueno, eso dice usted, pero Jesús la pregunta, porque la pregunta va dirigida al corazón de ese hombre, porque a lo mejor él ya se acostumbró a ser paralítico, ya se acostumbró a vivir con su parálisis. ¿Están entendiendo aquí? A veces así pasa en la vida, hermano. A veces la persona ya se acostumbró a vivir de cierto modo y no desea salir de esa situación. Entonces es necesario sacudir la vida de una persona, estremecernos y empezar a soñar en cosas grandes que pueden suceder en nuestra vida. Soñar en cosas grandes, anhelar cosas grandes. Mira, hermano, yo creo con todo mi corazón que Luis Ernesto y Laura están anhelando cosas grandes, mirando cosas grandes, soñando cosas grandes. Están procurando tremendas cosas en su ministerio, en la obra, en su familia, en todo. Están en ese sueño, en ese anhelo de cosas grandes en su vida. Denle un aplauso a Dios. Recuerdo un tiempo que, pues a veces no tienes nada más que un sueño. Eso me pasó a mí una vez. Me habían dicho que agarrara una propiedad allá en Chimalhuacán. Una vez pasó solo y no podía pronunciar la palabra Chimalhuacán, porque está difícil. Y decía, nos dieron una propiedad ahí, y llegamos y empezamos a construir una cimentación, una postería ahí, una cimentación, y me acuerdo que decía yo, esta propiedad, y luego estaba muy feo porque atravesaba en la propiedad un canal de aguas negras. Entonces eso hacía muy fea la condición ahí. Pero me acuerdo que teníamos esa mampostería, esa cimentación, y entonces empecé a soñar esas cosas así de Dios, ¿no? Que tú dices, empezar a soñar, a planear algo aquí. Y entonces me paré en el área donde más o menos iba a estar el púlpito. Y dije, el púlpito va a estar aquí. Gloria a Dios. Y entonces, pues desde luego, volteé a la derecha, no había nada. A la izquierda no había nada, atrás nada, adelante nada. Pero empecé a soñar. Y empecé a ver, hermano, que ahí a la derecha iba a haber un jardín. Gloria a Dios. Y detrás del jardín un auditorio. Era como que con la mente es fácil, ¿verdad? Con la mente levanta rapidito todo. Yo miré ahí el jardín. Había aguas negras, hermano, pero dije, es un jardín. Un jardín, un auditorio, unas oficinas, un área de niños, una rehabilitación. Y empezamos a mirar así, un sueño, hermano. Nada estaba ahí, pero todo empezó con un sueño. Un sueño, hermano, que se fija uno en su mente. Pero cualquiera diría eso, no vale la pena, o sea, no tiene en cuenta, no es importante. Pues mira que sí
lo estás mirando. Es una cosa bien hermosa, hermano, cuando Dios te permite soñar y ver algo que no existe como si existiera. Y lo puedes pintar, dibujar, y lo puedes quitar y poner cosas y a tu gusto lo puedes poner. De tal modo que dices, esto me encanta, esto me gusta, esto quiero para este lugar. Y luego de repente, hermano, se va la visión celestial y se acaba el sueño. Y miras las aguas negras ahí. Pero ya te dejó una huella ahí, Jesús. Ya te dejó una imagen. Ya dejó algo ahí en tu corazón. Y la pregunta es, ¿lo quieres o no lo quieres? Si lo quiero, pues tengo que pelear, tengo que luchar para lograr eso. Porque la realidad es que yo lo que pido no es lo que yo quiero. Pero tengo que luchar para eso. Así empieza algo mega, hermanos. Con un sueño, con un anhelo, con un deseo honesto del corazón. Y luego empiezan las cosas a ponerse. Una situación, hermano, que he aprendido en la vida es que si tú anhelas algo, tiene que empezar con algo. No puede empezar si no da uno el primer paso, el segundo paso, tercer paso. O sea, las cosas no se dan sin que uno avance en ese proyecto de vida. Tiene uno que avanzar, tiene uno que tomar el riesgo de dar el paso y el otro, porque si no das esos pasos, solamente estás estancado, atorado en un mismo lugar. Se necesita, hermano, avanzar el primer paso. Hay un proverbio ahí que no está en la Biblia, pero me gusta mucho, te lo comparto. La carrera de los 40 kilómetros, la carrera de los 40 kilómetros se inicia con el primer paso. Tú dices, son 40 kilómetros, sí, pero si no das el primero, no vas a llegar. Tiene que darse el primer paso. Y el primer paso es el difícil, hermano, porque ahí ya estás encarrerado, ya dando el primero, tiene el segundo, el tercero, el otro, pero tiene que darse el primer paso, porque si no, se queda todo en un sueño. Los sueños más grandes se van a los panteones. A veces los panteones están llenos de riquezas y de cosas grandes, porque gente no se atrevió a dar el primer paso. Fíjate que, pues, ahora que han pasado los años, ese mismo terreno del que hablé, pasaron pastores, pasaron varios pastores ahí en ese lugar. Pasó Enrique Carmona, pasó Ramoncito, sí, Pastor Ramón, pasó Felipe Pérez, pasó ahora Pastor Jaime. Pastor Jaime, mira, para esto hay que honrar y reconocer el trabajo que todos ellos hicieron. Es un trabajo que sembraron ellos ahí en Chimalhuacán. Mi esposo y yo salimos y ellos se quedaron pastoreando por muchos años en el lugar. Y en ese lugar, ¿verdad?, Dios los usó para edificar algo en ese lugar. Y pasaron casi, ¿qué será?, como 20 años de pastores. Y luego enviamos a Pastor Jaime y Jimena a Veracruz. Allá están ellos en Veracruz. Y mi esposa y yo decidimos pastorear la iglesia de Chimalhuacán.
Cuando tomamos la iglesia, pues es una iglesia sana, una iglesia bien, que se estaba sosteniendo. Y es una iglesia, ¿verdad?, donde Jaime y Jiménez hicieron un buen trabajo. Habíamos hablado con ellos de que construyeran un auditorio para 450 personas o 500 personas, porque el terreno permite esa situación. Entonces, cuando mi esposa y yo tomamos el terreno, no teníamos el auditorio, teníamos una parte de la cimentación construida. Esto fue un gran avance porque ya teníamos un principio de algo, ya estaba la cimentación, parte de eso. Entonces mi esposa y yo empezamos a promover la construcción del auditorio. Íbamos a predicar ahí a la iglesia de Chimalhuacán, nos compartíamos entre la iglesia de Valbuena y la iglesia de Chima, y nos compartíamos nuestro tiempo y estábamos predicando en las dos iglesias. ¿Y qué es lo que sucedió, hermanos? Cuando empezamos a hablar de construir el auditorio, ocurrió un milagro. Yo lo estoy compartiendo para bendición de ustedes. Un milagro, hermano. Personas que anhelaban el auditorio, personas, hermanos, que por años, 20 años, anhelaban el auditorio, se unieron a nuestro sueño. Yo quiero decirte, hermano, que hay mucha gente que está anhelando unirse a tu sueño. Pero si tú no declaras tu sueño, hermano, esas personas se quedan esperando. No les das la oportunidad de engancharse para apoyarte en tu sueño. No les das la oportunidad. Solamente le estás como frenando la oportunidad de engancharse en un sueño grande. Eso fue lo que sucedió ahí en Chimalhuacán, que nosotros empezamos a declarar que queríamos construir el auditorio que por 20 años se había anhelado, y ahora gente decía: yo quiero ser parte de esto, y yo quiero ser parte, y gente, y mano de obra, y finanzas empezaron a agregarse a esto. Claro, nosotros caminamos honestamente en esta nación, y toda la finanza a la construcción del auditorio, y todo esto ahí está. Mira qué hermoso, te lo voy a decir. La gente empezó a ver con sus ojos, a ver que su sueño de ellos también se estaba haciendo realidad. Nos llevamos una sorpresa tal, mi esposa y yo, que gente, personas que habían dejado ya el ministerio de Alcance Victoria y estaban sabiendo de lo que estábamos haciendo en Chimalhuacán, ellos empezaron a llamarnos y a decirnos que querían ser parte de la construcción del auditorio. Gente que ya no estaba en Alcance Victoria. Nos llevamos sorpresas. Yo me recuerdo una frase del pastor Sony, pastor fundador, y decía: si tus sueños son grandes, tus apoyos también serán grandes. Si tu sueño es grande, tus apoyos también van a ser grandes, porque a veces nosotros pensamos que con tan poquito, ¿cómo vamos a poder hacerla? Pero si tu sueño es grande, levanta el nivel de apoyo que se puede dar para un lugar. Entonces ahí fue la bendición grande. Empezamos a levantar las paredes y la gente empezó a hacer viva esta frase de decir: antes nos decían
que se iba a hacer un auditorio. Ahora lo estamos viendo. Lo digo con todo respeto para mi Dios, porque solo fue Dios. Nosotros fue Dios el que lo hizo. Y empezamos a trabajar, dejando que Dios hiciera lo que tenía que hacer, y lo hizo. Y quiero parar aquí la construcción del auditorio, porque quiero hablar algo sobre las luchas que vivió la iglesia cuando ya tenía el auditorio. No es nomás decir, bueno, ya está el edificio, ahora que se llene solito. No, era otro reto más grande. Ahora decía, una vez que ya estaba levantado, ahora decía, venía ese remordimiento, ese angelito negro, y me decía, ya ves, ¿para qué construiste el auditorio? Ahora está vacío. Ya no. ¿De qué sirve levantar un auditorio si no lo puedes llenar? Porque teníamos una membresía de 100, 130, y ahora nos veíamos chiquititos ahí en ese lugar. Entonces, cuando estábamos en el otro auditorio, en el chiquito, en el mini, en el auditorio mini, cuando estábamos ahí nos veíamos muchos, pero ahora en el auditorio grande nos veíamos poquititos. Entonces Dios estaba trabajando en nuestras vidas, y Dios estaba levantando la base en Panamá, la base en Guadalajara, y estábamos aprendiendo. Y entonces lo que pudimos ver es de que en esta palabra que leí ahorita, Isaías 54, dice: ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cortinas, refuerza tus estacas. No sé cómo ha pensado usted en eso de las estacas, pero yo siempre he pensado que esas estacas se refieren a los ministerios que componen nuestra iglesia Alcance Victoria. Siempre lo pensé así. A ver si me cambian de micrófono. Aleluya. Gracias. Siempre pensé así, ¿verdad? Que Dios puede hacerlo. Y empezamos a trabajar con la gente, los ministerios. Porque dos cosas tuvimos que aprender aquí, dos. Una, dones y talentos, esa es una. Y la otra, ministerios. Si nosotros queremos tener ese auditorio lleno, dije yo, tengo que acomodar a la gente de acuerdo a sus dones, porque todo estaba la gente ahí, pero unos estaban en un lugar incorrecto. Por ejemplo, nos sorprendimos cuando personas tenían 3 o hasta 4 ministerios dentro de la iglesia. Por ejemplo, una hermana tocaba el pandero, pero corría al talento, pero luego también atendía a los niños, y así, o sea, personas que diferentes actividades hacían dentro de la iglesia, y era un correr por todos. Había mucha gente que servía, pero en diferentes actividades, y no tenían un ministerio definido dentro de la iglesia. Entonces empezamos a trabajar con los dones. ¿Cuál es la capacidad? ¿Qué es lo que le gusta a esa hermana, a ese hermano? ¿Dónde se sentiría mejor para desarrollarse, para hacerlo mejor? Y empezamos a ver entonces que colocando a la gente en su lugar correcto, pues podían funcionar mejor. Eso fue un primer paso ahí. Luego, el otro paso fue seleccionar a la gente para cada ministerio.
porque no se puede, haga de cuenta, no se puede como un grupo de gente, digamos de 100 gentes, y los tienes así todos juntos, pues es muy difícil trabajar con ellos. Déjenme explicar un poquito más esto. Por ejemplo, cuando estábamos en otra administración anterior con nuestro amado pastor Vital, él tenía las juntas de líderes. Entonces trabajábamos todos con esas juntas y todos juntos. Entonces él nos daba un mensaje de general, por ejemplo, delegar responsabilidades, por ejemplo, lo que es el liderazgo, etcétera. O sea, nos daba un tema en general. Pero cuando ahora queremos trabajar con los ministerios, tenemos que separar los diferentes ministerios para que cada ministerio pueda funcionar de una manera separada dentro de la iglesia, pero a la vez unida con los otros ministerios. Esto quiero acentuarlo ahí porque ha sido el punto que yo siento que ha sido el éxito de nuestro trabajo ahora como Alcance Victoria Chimalhuacán, que hemos logrado que una iglesia pueda separar los ministerios y poder ser más eficientes en los ministerios que componen la iglesia. Y todo este año, Pastor Fernando es testigo de esto, ahí nos ha acompañado Pastor Fernando, todo este año, desde enero hasta la fecha, de 5 a 6 de la mañana, todos los días, de lunes a sábado, de 5 a 6 de la mañana nos reunimos en una junta para hablar de los diferentes ministerios que componen la iglesia. Ha sido un trabajo duro, por eso digo que queremos crecer, pues va a costar. No se da así de casualidad, no, tiene que trabajarse. Entonces, de 5 a 6 todos los días. El lunes lo dedicamos a jóvenes. ¿Y qué hemos descubierto con los jóvenes? La tercera ola, la juventud, la cosa bonita, ¿no?, del ministerio, la fuerza, el entusiasmo de los jóvenes. Ha sido hermoso ver a los jóvenes trabajando, pero nos hemos dado cuenta, hermano, que los jóvenes casi no evangelizan. O sea, ellos son buenos en ministerio de jóvenes, es muy bueno, se reúnen ellos mucho, se hablan entre ellos, conviven entre ellos. Es una situación muy bonita que viven los jóvenes, pero casi no evangelizan. Y ahora que hablamos, ¿verdad?, de que tenemos que hacer un ministerio de jóvenes fuerte en México, y luego también pensando en la mentalidad mega, decimos, no, pues, pero es que ahí están 50 jóvenes. Sí, pero son muy poquitos jóvenes, son como que estamos diseñando un ministerio de jóvenes pequeño, solamente pequeño, como para suplir la necesidad de una iglesia local pequeña. Entonces, aquí surge el punto, hermano, donde parece que todo está diseñado para ser pequeño. Ahora sí parece que lo están regañando, ¿verdad? Me estoy hablando a mí mismo también. Parece que todo está diseñado para ser pequeño. Un ministerio de jóvenes diseñado para ser pequeño. Un ministerio de niños diseñado para ser pequeño. Un evangelismo diseñado para ser pequeño. Y entonces empezamos a analizar y a mirar día por día todos los ministerios y empezamos a darnos cuenta que cada ministerio, hermano,
Por ejemplo, el ministerio de jóvenes, hermano. El ministerio de jóvenes tiene un potencial, hermano, para hacer miles de jóvenes, pero está como tapado. Como una botella que tiene un tapón ahí, que no pueden salir los jóvenes. Como que necesitan permiso de alguien para desarrollar el ministerio de jóvenes en su iglesia local. Como que alguien les está diciendo, no crezcas, no crezcas, ahí estate nomás, ahí estate pequeño. Pero necesitamos, hermano, quitar tapones, quitar límites en cuanto a qué tanto pueden crecer nuestros jóvenes. Y lo hablo por mí, no piense que estoy diciendo por usted. No, por mí también. Está como frenados. Tienen toda la fuerza, tienen todos los recursos para hacerlo, pero están frenados. Lo podemos ver tan solo en el diseño de iglesias. En el diseño de iglesia, hermano, de Alcance Victoria, México, Valle de México, ahí te fijas que no tenemos una iglesia de jóvenes. No hay una iglesia de jóvenes. O sea, tenemos ministerio de jóvenes. Tenemos lo que llamamos el GAN. Tenemos lo que se llama la tercera ola. Pero no tenemos un diseño especial de crecimiento de jóvenes. O sea, el ministerio de jóvenes está diseñado para ser chiquito, pequeño. Por ejemplo, si una iglesia local de 100 miembros tiene, o 200 miembros, tiene un ministerio de jóvenes de 20 jóvenes, está bien, ya va bien. Está bien, está correcto, está sano. Pero nunca se le explica que el joven tiene que alcanzar a los 500, 1000 o 2000 que están a su alrededor en la iglesia. Que no tiene que alcanzar solamente a los que llegan jóvenes a la iglesia. Como que es mi función nada más. Están mirando si llega un joven y entonces ese le voy a evangelizar y ya lo anexo a mi grupo de jóvenes y ya cuando tengo muchos jóvenes fuera de la iglesia. Es una limitación que uno mismo se impone en la vida del ministerio y uno tiene que empezar a anhelar un ministerio mega de jóvenes. ¿Cómo deben ser? Ahora a los jóvenes yo les he dicho, mira, ve a un lugar, ve por favor, ve, muévete, sacúdete del polvo, ve a un lugar donde veas un ministerio de jóvenes fuerte en México. Me sorprendió a mí cuando tengo una hermana cristiana y va a Colombia, a un ministerio de los fuertes allá en Colombia, no es Alcance Victoria, y dice mi hermana, tuve que llegar a las 5 de la mañana porque la entrada es a las 6 al auditorio. Entonces tuve que llegar a las 5 porque la entrada es a las 6, porque me tocó como 1 kilómetro de cola para entrar al auditorio y eran puros jóvenes que estaban haciendo cola. ¿Cómo? A ver, explícame. Sí, una cola como de 1 kilómetro para entrar al auditorio donde iban a entrar a orar los jóvenes. Y yo estaba ahí, dice mi hermana, haciendo cola para entrar. Pues, ¿qué está pasando aquí? Entro a ese auditorio y había un auditorio como 6,000 jóvenes orando a todo lo que da. ¿Cómo? 6,000 jóvenes orando a todo lo que da en esa mañana. Oye, pero ese es un evento especial. No, todos los días. Mira, ¿qué logró ese pastor? ¿Qué logró? Lo que hizo fue lograr descubrir qué estaba tapando el crecimiento de los jóvenes, qué estaba estorbando para el crecimiento de los jóvenes.
Eso lo pudo ver y lo quitó, y empezaron a llegar los jóvenes, empezaron a integrarse los jóvenes a ese ministerio. Ahora, nuestro reto es: ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mira, acuérdate de una palabra: haciendo lo mismo, no podemos llegar a resultados diferentes. Haciendo lo mismo que siempre hemos hecho, nunca podremos llegar a resultados diferentes. Si tú haces lo mismo siempre, tendrás resultados de lo mismo. Pero tenemos que cambiar el diseño, cambiar el modelo, cambiar la forma, la estructura. Todo el diseño cambiarlo para que todo cambie y sea distinto, diferente. Queremos resultados diferentes, megas, necesitamos cambiar el sistema. Necesitamos cambiar la forma como lo venimos haciendo tradicionalmente. Porque alguien decía, creo que Eric lo decía, el método es, si el método no funciona, cambia el método. Sí lo decía él. Si el método no funciona, cambia el método. Esto es hablando de rehabilitación. Ténganme paciencia porque voy a hablar de otros ministerios también. Los lunes hablamos de jóvenes, martes hablamos de rehabilitación. Y usted sabe, somos gente de rehabilitación, venimos de ahí, amamos la rehabilitación. Pero tenemos que crecer en la rehabilitación. Ha venido siendo una historia que hemos vivido en rehabilitación. Una historia muy interesante porque años atrás, ya no es el mismo tiempo, pero años atrás en México había mucha venta de paletas, venta de donas, venta de pies, venta de muchas cosas que se vendían en México por una situación económica crítica que vivíamos, pero que afortunadamente ya fue pasado eso, ya es historia. Ahora el ministerio Alcance Victoria ahora vive otra realidad, otra cosa distinta, nuestro ministerio de rehabilitación. Ahora podemos aspirar a mejores cosas en la rehabilitación. Una de las cosas que tenemos que quitar, que se puso años atrás, era que una iglesia o un home. Una iglesia o un home. Una iglesia o un home. Vas a levantar una iglesia así, con tu home. Una iglesia o un home. Una iglesia o un home. Y entonces tradicionalmente ya se hizo así. Una iglesia o un home. Ahora yo le decía a Fernando a principios del año le decía: ¿por qué un home? ¿Por qué no dos homes? Una iglesia, dos homes. Una iglesia, tres homes. Una iglesia, cuatro homes. Una iglesia, 10 homes. ¿Por qué no? Te voy a decir por qué no. Decía una persona: es que no queremos que se haga Alcance Victoria un ministerio de puro home. Entonces tu computadora se queda patinando ahí, ¿no? El experto te dice: no queremos que Alcance Victoria se haga un ministerio de puro home. Pues respetos, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Por qué no? No, porque nos va a conocer la comunidad, la sociedad, como un ministerio de home, de rehabilitación nomás. ¿Y eso es malo? Pues sí es malo. ¿Pero qué no es lo que somos? Un ministerio donde llega un drogadicto, se
En el home. Ahí es donde ya llega la gente. Ahí es donde entran los predicadores, los pastores, los evangelistas. Ahí entra la gente. Ahí son los que se van a casar con las hermanas. Va a crecer la familia de Alcance Victoria. Va a crecer la iglesia. Se van a dar los líderes de los diferentes ministerios de los que llegan en el mundo. O sea que tenemos una bendición bien grande en los hogares de rehabilitación. Ahora yo decía, yo proponía a Fernando que pudiéramos hacer debates. La palabra debate, hermano, es poner asuntos como este. Por ejemplo, es bien interesante. Una persona dice, el home, la iglesia no debe tener puro home. Y por otro lado, otra persona dice, no, la iglesia sí puede tener puro home. ¿Por qué no? Entonces empieza el debate, ¿no? El debate. Bueno, razones por las que sí, razones por las que no. Y sacar una conclusión. Y mejorar nuestro ministerio. La idea es quitar el tope porque estamos frenados. La idea es quitar el tope, el tapón que nos está frenando en el crecimiento. Queremos ser mega, pero ¿cómo vamos a ser mega con un freno así tan grande? Es un tapón, es una cosa que dice, quiero crecer, cállese para abajo. No piense así. Bueno, pero quiero tener 3 homes. No, quédese con uno.